Tenemos en el set de los desayunos de 24 horas a la ministra de Salud, Margarita Guevara. Muy buenos días, señora ministra, muchas gracias por, la verdad, por fin atender nuestra invitación. Hemos porque hemos enviado invitaciones las 4 últimas semanas y no hemos recibido ninguna respuesta. Fuera del país, entonces pero ahora otros funcionarios que pudieron haber respondido. ¿No les recibió usted? Sí les pedí que venga viceministra y viceministro, no les atendió. Estoy aquí para atender a la ciudadanía. No han venido acá. La comunicadora le pidió que les reciba, usted no quiso recibir. No, discúlpeme, pero eso no es cierto. Bueno, estoy aquí para responder a sus preguntas. Me alegra mucho y qué pena que empiece así, de una manera tan agresiva y diciendo cosas que no son verdad. No me caracterizo por la agresividad. Diciendo cosas que no son verdad. Quisiera que me diga cuál es la asesora que me llamó. Y me dijo que iba a venir. Creo que no debemos perder tiempo pudiendo optimizar pero después, porque me parece importantísimo aclarar eso, aclararle sobre todo a usted. A la ciudadanía le interesa conocer, por favor. Eso me parece bastante bajo. Bueno, yo vine a una entrevista, no a discutir. Si usted desea discutir, yo me retiro. No, usted es la que empezó discutiendo. Pero vamos con la entrevista. Lamento mucho que haya empezado usted en ese tono, pero bueno. Quisiera empezar con la subasta inversa, un poco los cuestionamientos que se ha hecho a la misma. Y a usted quisiera preguntarle como funcionaria, como ministra de Salud, como rectora del área, si le parece lógico que primero se escoja a los ganadores por precio y después se entre a ver si tienen registro sanitario o si tienen la infraestructura que garantice la calidad de la fabricación de sus medicamentos. En primer lugar, estoy aquí acompañada del director nacional de CERCOV, el economista Vázquez, y también de la directora nacional encargada del ARSA. Si usted necesita hacer preguntas referentes exclusivamente a la subasta o al control sanitario, están acompañándome aquí, estamos las 3 entidades presentes. Con respecto a su pregunta, es importante informarle que la subasta 2016 no está todavía adjudicada, no compramos todavía medicamentos. Estamos con los establecimientos adquiriendo medicamentos de acuerdo a los otros... ¿Cuál es el método? Primero nosotros enlistamos, nosotros enlistamos los medicamentos que nosotros necesitamos como red pública integral de salud, al frente del Ministerio de Salud Pública con los seguros del ISFA, ISPOL y del IES. Enlistados estos medicamentos, solicitamos al CERCOV para que ellos elaboren la plataforma de medicamentos, los cuales tienen todo un proceso casi de 1 año, donde se ha hecho de manera participativa, de manera técnica, con altos estándares internacionales, donde nosotros conformamos y formamos parte de un comité interinstitucional donde nos garantiza la transparencia, la participación, la seguridad para que los mejores medicamentos estén de acuerdo al requerimiento de nuestros médicos. Yo misma soy médica y necesito medicamentos de garantía para ustedes. Nosotros realizamos un enlistado en base a la Organización Mundial de la Salud, donde todos los países, no solamente Ecuador, países de la región, llevamos estos sistemas de compras a través de subasta para optimizar y para entregar calidad, seguridad, eficacia de los medicamentos. Estos medicamentos tienen alrededor de 399 principios activos. Alrededor de 1000 formas farmacéuticas, los cuales tenemos medicamentos esenciales, es decir, que son básicos para cubrir el 95% de necesidad en base al perfil epidemiológico de nuestra necesidad poblacional. Por ende, yo misma como ente rector, como ministra de Salud ahora en el cargo y como médica de profesión, necesito otorgar calidad, seguridad, tanto al usuario interno, que son mis colegas, como al usuario externo, que son los pacientes. La subasta inversa, vino aquí el señor Juan Pablo Bermeo y lo explicó perfectamente. La subasta inversa se seleccionó a los ganadores por precio y recién ahora se les va a verificar el registro sanitario, si tienen registro sanitario, si tienen infraestructura, si pueden garantizar la calidad de esos Con respecto a ese proceso, se cumple ciertas normas, por supuesto, a través del CERCOV, donde se ha querido en esta subasta 2016 hacer de manera más participativa y que la mayor parte de proveedores se acerquen y participen. El pedir directamente el registro sanitario era como poner una pared para que solamente los que tienen registro sanitario se presenten.
Entonces, Pero, la ministra, garantía que a mí me da ¿cómo? es que no Usted me se está diciendo presenta, no se adjudican los medicamentos si no nos presentan Pero registro por eso sanitario. ¿no sería lógico que primero presenten si tienen registro Yo sanitario? creo que el antes orden de los perder el factores no tiempo? altera No se el altera. resultado. Se altera, ¿sabe por qué? Porque recién ahora, por ejemplo, el señor Renato Carló no puede cumplir con los documentos. Pero si más bien solicitados. es el que más tiene los registros sanitarios, ya lo se que retiró. cumple. Se retiró porque él tiene muchos intereses y yo no sé, no quisiera que usted aparezca como que defiende a Carló o a su laboratorio. Usted puede decirme lo que quiera, pero aquí estamos defendiendo los intereses de las personas que son yo enfermas. hago como Estado y como autoridad sanitaria, yo sí hago una denuncia oficial a la ciudadanía para que vele por esta situación. ¿Por qué? Porque el señor Carló, habiendo ganado 20 procesos, es decir, 20 medicamentos, que posiblemente vendía alrededor de $10 millones en medicamentos, no presenta los documentos porque simplemente quiere boicotear esta subasta. Entonces, si quiere boicotear, ahí vamos nosotros al segundo, tercero, de acuerdo a prelación. ¿En qué número van ya? De lo que yo conozco, de acuerdo al CERCOV, me parece que va el tercero, el cuarto, el quinto, de acuerdo a la prelación y de acuerdo cómo ya están ellos conformados y por qué entregado segundo todo el tampoco medicamento. presentó la documentación? Porque también debe haber una colisión, como fue en el tercero? 2011 que hicieron colisión y de pronto no ganaron los productos y después vendieron por subastas institucionales o vendieron con otro mecanismo donde ganaron el 45%, a lo que nosotros hemos quedado de acuerdo en que ganen hasta el 17.5%. Ellos están por ganar el 45% y ahí no es una participación que legal. ¿Le parece a usted lógico y absolutamente legítimo que primero ganen por precio y después recién se vea el registro sanitario? Yo no he dicho en absoluto que si es que ellos ganaron por precio, tienen que cumplir la calidad. Por eso, si no tienen calidad, no tienen calidad, no participan, no se les adjudica y ellos no nos venderán los medicamentos. Por eso, ¿y qué pasa mientras tanto? Si el primero no pudo, el segundo no pudo, el tercero tampoco, el cuarto, nosotros el seguimos quinto, comprando de acuerdo a la subasta 2011, pero ¿a quién? que son los medicamentos, a los proveedores de la subasta 2011 o por los otros mecanismos. ¿De qué sirve la subasta del 2016 si va a seguir comprando los del 2011? Pero esto es un proceso porque recién va a empezar en julio. Es decir, en los próximos 15 días empezaremos a adquirir los medicamentos subasta 2011. Ojo, y no compre el Ministerio de Salud y que la ciudadanía sepa que yo ahí no participo en ninguna compra. Yo soy facilitadora del proceso y veedora de la calidad. Compra cada institución de acuerdo a su planificación y necesidad. Hablando de los registros sanitarios que se van a otorgar después de que se les califica como ganadores de la subasta inversa, ¿cuánto tiempo normalmente se demora el ARSA en dar un registro sanitario? Hasta 60 días. ¿Normalmente? Hasta 60 días. Señora ministra, tenemos reportes de medicamentos que se han demorado hasta un año para que les den el registro sanitario. Puede ser, pero en mi gestión, y yo me he comprometido con el país, me he comprometido con el gobierno, con el presidente, en que en 60 días ARSA entregará los registros sanitarios y usted puede ser veedora de este sentido. Pero eso garantiza estamos que ustedes fortaleciendo cada vez el laboratorio de referencia. Nosotros tenemos que garantizar, yo como médica tengo que garantizar. Sí, es un proceso que sí se cumple en cuanto a la revisión del registro sanitario. Y ojo, nosotros tenemos, el ARSA tiene metodologías en las cuales inclusive ahora está ya por ser otorgado el reconocimiento de la OPS como una agencia de control referente a nivel internacional. Entonces cada día estamos mejorando los procesos, por supuesto, y para esta subasta es sine qua non importante el rol de la agencia. Mire, le pongo un ejemplo. El Infliximab, ¿lo conoce? Es una medicina de la casa coreana Green Cross, un genérico que fue importado por Infarma. Un año en entregarle el registro sanitario. ¿Qué pasó ahí? Bueno, en ese sentido, con los medicamentos de riesgo sanitario, yo tengo que velar bien para otorgar la seguridad a mis colegas. Es decir, y este medicamento, por supuesto, yo estoy
conversando con el CERCOV, y de hecho tenemos un comité el día de hoy mismo donde yo he invitado inclusive de un establecimiento de salud, tanto del MSP, ISFA, ISPOL, para tener una reunión técnica, científica, y con los médicos que prescriben medicamentos como este de riesgo sanitario, en los cuales nosotros no vamos a adquirir de esa casa farmacéutica, pero sí a través de la subasta un medicamento que nos otorgue seguridad. ¿Y por qué no va a adquirir de esta casa farmacéutica? Porque tenemos evidencia, porque realizamos también farmacovigilancia nosotros como ministerio. Entonces estamos en ese proceso y por supuesto si me arroja resultados que no conviene, yo no les puedo otorgar la seguridad a mis colegas que ese medicamento y a los pacientes. Entonces el mismo medicamento, la misma molécula, mismo principio activo se subastará, pero desde una casa donde todos estemos de acuerdo que debe ser así. Ahora, usted dice que es veedora de todo este proceso y que es su papel de salud, o el Ministerio de Salud lo que garantiza o debe garantizar es la calidad de los medicamentos que se compran a través del CERCOV. Calidad, seguridad y eficacia. Perfecto. ¿Y cómo lo hacen? ¿Cómo hacen ustedes, por ejemplo, están en la capacidad de realizar procesos de trazabilidad de los medicamentos que compran? Por ejemplo, si un medicamento a futuro cumple con los procesos de almacenamiento, cadena de frío, etcétera. Bueno, nosotros como Ministerio de Salud Pública somos, y la Red Pública Integral de Salud, como le había dicho, somos quienes demandamos la medicación, quienes requerimos la medicación. Somos el ente rector que velamos, que hacemos farmacovigilancia, contratamos 400 bioquímicos farmacéuticos para la dispensación, distribución y vigilancia de los medicamentos para evitar tener efectos adversos. Pero tenemos la agencia de control, que es la ARSA, Agencia de Control Sanitario, que su sede está en Guayaquil y que tiene un staff de alrededor de 250 empleados, laboratorios de referencia, y que es su rol principal el otorgarnos la seguridad con los exámenes, con el registro sanitario, el postregistro, la farmacovigilancia. Ellos tienen un plan de farmacovigilancia y tienen un plan de acción en cada zona, tienen talento humano que están especializados para aquello. Entonces ellos son los que emiten los informes cuando nosotros realizamos alguna alerta en cuanto a la reacción adversa de algún medicamento. ¿Tiene sistema de postregistro? El ARSA tiene el trabajo, ellos realizan el postregistro. Les recuerdo que esta entrevista queda grabada, ¿sí?, y sujeta al análisis de otras personas que afirman al 100% que no existe ningún sistema de postregistro en las entidades de salud del Estado ecuatoriano. ¿Cómo va a creer? Pero si usted lo afirma, por supuesto, es usted la que debemos creer. No, y cada vez nosotros vamos fortaleciéndonos y si no, ¿cómo vamos a responder? Y sería terrible que nosotros tengamos situaciones difíciles, adversas. Usted, por ejemplo, recordará en Estados Unidos cuando un medicamento de laboratorios Merck, el Vioxx, el Rofecoxib, ese provocó 60,000 muertos y fue retirado del mercado. Y después de hacer por años farmacovigilancia, nosotros estamos alertas al momento, y Ecuador, un país pequeño pero garante de derechos, lo que más nosotros podemos hacer es invertir. Hemos invertido en esos 450 bioquímicos farmacéuticos desde el año anterior, estamos realizando ese sistema, tenemos guías de cómo nosotros manejar los medicamentos desde que recibimos de los laboratorios el almacenamiento, la distribución. Tenemos la dosis unitaria en nuestros hospitales, que es un proceso que se da solamente en países desarrollados, pero que nosotros aseguramos la dispensación segura y de calidad y también de eficiencia, porque no desperdiciamos el medicamento en los hospitales. El año pasado, yo le puedo decir con cifras, hemos ahorrado alrededor de $7 millones. ¿Por qué? Porque ahorita los medicamentos iban a retirar los pacientes, los familiares, le tenían en el velador del paciente y el paciente tomaba cuando la enfermera le decía o cuando de pronto se acordaba. Si por A o B situación había una reacción adversa, se le cambiaba de medicamento, ese medicamento quedaba en el velador, se botaba y eso era un gasto innecesario, pudiendo ese medicamento otorgar a otro paciente. Y hay que tomar en cuenta, Janet, que una reacción adversa no es
exclusivamente por el medicamento. Somos seres únicos e irrepetibles y nos pueden hacer reacción. Usted le entrega el medicamento a un paciente. Ese con la paciente se lo dosis lleva a su unitaria. casa. No, eso era antes, le digo. Eso era antes. Ahora con la dosis unitaria, en nuestros hospitales se prepara la dosis, se revisa la prescripción del médico, se le orienta al paciente sobre la medicación que está utilizando y inclusive se le aplica el medicamento, si es que es inyectable vía intravenosa, como siempre se ha hecho, pero se lleva un control. Esto se hace con los bioquímicos farmacéuticos, con las farmacias hospitalarias y con las enfermeras. Entonces hay una interacción interdisciplinaria para esto conlleva a la calidad y a la seguridad del paciente. ¿Se le da solamente la dosis que tiene que tomar cada día o cada semana? Sí, se prepara la dosis unitaria. Ajá. Si el paciente está hospitalizado, por decir 7 días, la dosis que el médico prescribe se le prepara día a día y se le va en el coche a repartir, ¿no? A su habitación. Y cuando ya se va a la casa se le entrega la medicación que necesita para su tratamiento, de acuerdo a la prescripción del médico. ¿Se puede hacer en el Ecuador análisis de bioquímica y biodisponibilidad? En el Ecuador no, porque este análisis de biodisponibilidad es hacer ensayos en los seres humanos. Para eso nosotros tenemos el registro sanitario y las bioequivalencias. Nosotros registramos y llevamos a efecto de manera con la mayor bioética posible toda esta comparación de los registros. Esto es completamente serio, porque tenemos una coyuntura con laboratorios internacionales donde el ARSA tiene esa tarea, digamos. Nosotros realizamos otro tipo de exámenes porque para hacer bioequivalencia realizamos ensayos clínicos, sí, que tiene que ver justamente con su pregunta aquí en el país, pero biodisponibilidad y bioequivalencia, esos laboratorios se lo hace, si necesitamos, se lo solicita de manera internacional. Es decir, que usted me garantiza que ninguna medicina, por ejemplo, para el cáncer, o medicinas así hematológicas, oncológicas, para enfermedades así como de riesgo sanitario, como usted las denomina, ninguna se ha repartido en el Ecuador porque ha estado súper vigilado. Que se ha repartido, no sé qué quiera decir, pero a lo mejor si tiene relación con la subasta inversa 2011, ha habido medicamentos que sí han estado ahí, como también pueden estar en esta subasta, pero ahí como autoridad sanitaria yo debo hacer un análisis específico si procede o no procede, que esté en el portal para nosotros adquirir. Y eso lo estoy trabajando en el comité. Pero estamos hablando de ya adquirieron la medicina y es el registro, el post-registro, digamos, el post-control. Claro. Si es que en el post-registro, si en el post-registro esa medicación no tiene el efecto necesario o en reacción adversa a los pacientes, en una mayoría, nosotros sí hacemos análisis de estudios y de hecho están algunos medicamentos en estudios que yo debo garantizar y estoy atrás de eso. Cuando llega el medicamento al paciente, ya es garantizado que no va a haber ningún problema. Depende de la reacción del paciente, porque también la misma medicación a usted le puede hacer bien y a mí me puede hacer mal. Entonces ahí alertamos en un formulario amarillo que nosotros llamamos de farmacovigilancia de RAM, de las reacciones adversas del medicamento, y empieza inmediatamente a hacer la investigación. Si este es casística, es porque hay una reacción personal, pero si ya es una reacción en muchas personas, pues ARSA realiza seguimiento administrativo, efectos ya desde su competencia, y se retira ese medicamento y se sanciona al laboratorio. Después de los comerciales vamos a hablar de algunos reportes que tengo sobre algunos medicamentos adquiridos a través de la subasta inversa anterior y que han tenido efectos en pacientes, pero lamentablemente no ha habido como una respuesta o reacción del ARSA como se esperaba. Sin embargo, por favor, antes de irnos a comerciales, ya sé que ya me pusieron la música, pero quisiera saber cuál es su opinión. El CERCOP ha puesto a disposición de los pacientes un correo electrónico para que primero prueben la medicina y luego reporten los pacientes cuáles son los efectos que esa medicina ha causado en ellos. ¿Qué le parece a usted eso? ¿Está de acuerdo? Bueno, el CERCOP es una institución del Estado que está cumpliendo su rol. Y el CERCOP quiere
es crear el portal de compras donde nos garantiza a nosotros los medicamentos que requerimos como Sistema Nacional de Salud, en este caso como Red Pública de Salud. Pero este mail es para que los pacientes reporten si tienen problemas con las medicinas. Es un tema de transparencia, de participación, y el CERCOP tendrá que responder de acuerdo a lo que... Pero no debería ser el Ministerio de Salud o el ARSA el que ponga el mail y reciba esos comentarios, que de los pacientes también es medio absurdo. Porque un paciente que puede generalmente yo creo que es la ciudadanía en general, es la ciudadanía. Pero yo respondo por los pacientes. ¿Podría hacer un reporte de los resultados de una medicina que está ahí habría que discernir la comunicación, digamos, discernir, porque yo me baso, como le decía, en los reportes de farmacovigilancia, en el formulario amarillo, donde nosotros revisamos técnica. Que escuchen lo que dice Dora García, que es paciente representante de los pacientes renales del país, y esto fue lo que nos dijo. Y obviamente que nos preocupa, porque significa que están investigando con nosotros y están probando con nosotros y mucho más sin nuestra autorización. Entonces sí nos preocupa el hecho de que tengamos que tomar un medicamento que a la larga nos va a afectar nuestra vida, o sea, va a afectar primero a nuestro riñón y obviamente a nuestra vida. Entonces no estamos de acuerdo con eso. Pero debería de ser antes, porque ¿para qué afectar la vida del paciente después si lo podemos hacer antes? En ese sentido no se podría hacer eso. Estamos hablando de vidas. Entonces todos los pacientes trasplantados estamos muy temerosos de lo que va a pasar. Pero ese es el miedo que causan, discúlpeme, el medio de comunicación. Usted dice que el portal de ARSA está pidiendo... No es el de ARSA. El portal de CERCOP está pidiendo en la página web que reporten. Usted en su medio está pidiendo también que reporten los pacientes. Entonces, esto es un tema netamente delicado y tiene que ser del ministerio en cuanto a reportes ya específicos. El CERCOP sin duda pide la opinión ciudadana. Pero yo no he visto ese portal, tendré que revisar. Revise porque no ha revisado el ministro. No he revisado ese portal, no he revisado ese tema. Presentado y lo ha defendido el señor Juan Pablo Bermeo, diciendo que pusieron a disposición de los pacientes un mail para que puedan reportar si las medicinas que compraron les causan algún problema. Aquí está mi compañero, el director de CERCOP, podría preguntarle este momento y él le da la respuesta inmediata. Yo respondo por Ministerio de Salud Pública, CERCOP responde por esa competencia. Si le parece bien o le parece mal que el CERCOP esté haciendo tareas que le corresponden a su ministerio. No es la tarea del ministerio, es la tarea de participación ciudadana. Yo así lo entiendo de acuerdo a lo que usted me informa. Tiene derecho de opinar y de decir lo que corresponda, pero en el sentido mío ya va más allá de una opinión, va con evidencia. Nosotros manejamos medicina basada en evidencia y para mí la evidencia es lo que lleva. Yo no puedo prejuiciar, como muchas veces usted ha prejuiciado, sin evidencias. Yo eso sí le pido, por favor, no permita que el miedo o el temor esté en la ciudadanía cuando ni siquiera compramos los medicamentos, cuando ni siquiera la subasta está ya eficiente. El tema de interés público está sobre la mesa, no cuando quieran. Cuando no estoy en el país no puedo estar en su canal y tengo otros compromisos. Quisiéramos seguir conversando aquí con la señora ministra de Salud, Margarita Guevara, sobre la investigación que hemos realizado durante las últimas 4 semanas sobre los medicamentos que se están comprando a través de la subasta inversa. Y aquí hay otro cuestionamiento que quisiera que usted nos dé su opinión. 3 de las empresas que ganaron más medicamentos en la última subasta inversa funcionan en el mismo lugar y aparentemente pertenecen a la misma persona. Yo tengo aquí los registros, realmente solo 2 tienen el mismo dueño y el mismo administrador, y el otro tiene, y la otra que es Limerick Pharma, que es la número 1, tiene realmente otro administrador. Pero pues funcionan exactamente en el mismo lugar y se han llevado el 33% de la subasta inversa. ¿Eso le dice algo a usted? ¿No, es todo normal? ¿Está legal? ¿Qué le parece a ustedes? Bueno, en primer lugar, Janet, repito, no se está comprando todavía los medicamentos de la subasta 2016. Del proceso. Esto tendremos que revisar en los comités que tenemos con CERCOP. Justamente el día de hoy, como le dije, hay un comité interinstitucional
donde vamos a definir ciertos parámetros. Yo ahí tengo una delegada, yo no puedo acudir cada vez y cuando a estos comités, pero estas alertas nosotros las analizamos y por supuesto debe haber alguna irregularidad que ahí Sercop tiene que garantizarnos que situaciones irregulares no acontezcan. Claro, porque está en la cancha de Sercop. Limerick Pharma y Sinopharm han sido consideradas como fabricantes o como laboratorios que fabrican medicamentos y se les ha adjudicado, digamos, o se les ha otorgado un número de medicamentos que ganaron por presentar el mejor precio, para ser exactos. Pero todos se fabrican en un solo laboratorio, que es Ginsberg. Ahí se realizan las BPMs, que son las buenas prácticas de manufactura, que es el registro sanitario. ARSA también interviene y a nosotros, ARSA nos otorga la calidad, según usted me informa, como que 3 medicamentos realizan en esta... No 3 medicamentos. Los medicamentos, los tres laboratorios se fabrican en una sola empresa. En una sola empresa. Entonces ahí ARSA revisa y controla las buenas prácticas visitando a las empresas y tendría que determinar su calidad, determinar que si es posible realizar aquello. Y también Sercop sube en este caso, por ejemplo, al portal. Ginsberg, que va a ser el fabricante de los medicamentos de estos 3 laboratorios, sí tiene antecedentes de problemas con los medicamentos. No lo hemos presentado aquí, el calcitriol. Usted mismo, a través del Ministerio de Salud, emitió un documento en donde manifiesta que no cumplía con la norma. No, Janet, no soy yo. El Ministerio de Salud Pública más bien vela y vigila que las cosas y que los medicamentos estén bien. ¿Quién emitió esta información? El ARSA. El ARSA es una agencia independiente, autónoma, adscrita al Ministerio. El ARSA determinó calcitriol. Sí, y yo tengo aquí justamente el informe preliminar que no se ha informado a la ciudadanía de manera global. El informe preliminar del 6 de abril que usted igual determinó y no se leyó lo que abajo dice, que es importante mencionar que los análisis se basan en la metodología analítica entregada por el titular del registro sanitario para la obtención del mismo. Por lo antes mencionado se dio inicio al debido proceso administrativo con base a la competencia de la agencia. Está en un proceso administrativo, yo no puedo prevaricar hasta que ARSA determine cuál es la situación. No, Janet, déjeme concluir. Es el gran ganador de la última subasta. Déjeme concluir. El día de la semana anterior se determinó ya los análisis de tres series de medicamentos recopiladas en el Teodoro Maldonado del IES y en el José Luis, ¿dónde está? En el Hospital del Día también del IES, y donde se las muestras para hacer el análisis y determinó las conclusiones en cuanto a una especificación de acuerdo a la metodología analítica del control de la calidad del producto, donde las cápsulas de calcitriol que usted menciona sí cumplen con el principio activo dentro de los parámetros entre el 90 y 110%. Es decir, que cumplen el 94%, donde sí nos certifica el ARSA de que calcitriol sí contenía el principio activo, porque era preliminar, y usted se adelantó a hablar del preliminar. ¿Cómo puede ser tan contrario? No es tan contrario. Yo le puedo dejar aquí los documentos. No. Lo mismo le pasó con la es la metodología. Aquí está la directora de ARSA, y usted puede preguntar, pero aquí ciudadanía está justamente y sostenemos que el principio activo. Hay otra situación que sí le puedo decir, Janet. Las cápsulas duras debían contener polvo y contenían aceite de coco, que es del vehículo. Ese gel que decía la ciudadanía es aceite. Ese aceite contiene el principio activo, que son los 4.7 microgramos. Es decir, la ciudadanía esté tranquila de que sí se está tomando la medicación. Pero el envase adecuado. Lo que sí, el envase tenía que ser cápsula blanda, o si es que es polvo, tenía que estar en la cápsula que está el medicamento. O sea, el señor le dio la gana
de poner en la cápsula de polvo el líquido y que sí, me parece una cosa leve. No. En este sentido, lo que sí tengo que decirle, y yo no voy a prevaricar, como le dije, hay acciones administrativas que el ARSA está tomando en cuenta. Hay otro medicamento, y con esto lamentablemente me tengo que ir y ya despedir esta entrevista porque el tiempo es bastante corto, pero hay otro medicamento fabricado por este mismo laboratorio, el Paclitaxel. Es un medicamento que se le inyectó a 4 pacientes en el Seguro Social que estaban sufriendo de cáncer. Una de ellas murió inmediatamente y la otra murió después y 2 están vivas de milagro. Pero las 4 entraron a terapia intensiva por la inyección de este medicamento, la administración de este medicamento. Esto está en este informe del IES que usted lo tiene hace 1 año en el Ministerio de Salud y no ha respondido hasta ahora. Y hay 2 muertos, ministra. Sí, y es Janet, el mismo fabricante. Janet, no prevariquemos. Ese está en un proceso jurídico, legal, en el cual yo no me puedo pronunciar este momento, pero estamos veedores. Porque también se está investigando ese proceso. Se retira el medicamento. ARSA pide que se retire el medicamento. ¿Esos laboratorios de lado? Todo mundo tiene opción a la defensa mientras no se demuestre lo contrario. Yo no soy juez y parte. Usted a veces está actuando como juez y parte, entonces dejemos que las autoridades actúen de acuerdo a su competencia y están actuando en este tema. Dice, el viernes 28 de agosto del 2015, la jefe de Unidad Técnica de Oncología reporta que existen 4 pacientes que han recibido tratamiento con el fármaco Paclitaxel que han presentado reacciones adversas e incluye varios estados clínicos de gravedad que han requerido asistencia ventilatoria. La especialista menciona que el fármaco, previamente a su administración, se diluye en solución salina, pero se ha notado en estos casos que se ha presentado la formación de partículas en suspensión, que se presenta luego de la preparación. Es decir, ni de forma ni en la acción. Ojo, este no está en subasta, este medicamento tiene este problema. Por supuesto, si le administraron y todo. Yo le acabé de decir el informe del BIOS, de la MED en Estados Unidos, que produjo la muerte de 60,000 personas. Que para mí es dolorosísimo. Este caso está en acciones administrativas, penales, judiciales y civiles. Yo no me puedo permitir hablar este momento, prevaricar en este sentido. Que se están demorando demasiado, a las autoridades que están llevando este caso. Hay 4 personas a las que se les administró este medicamento y no se les ha explicado que murieron por ese medicamento. Están en investigación, no podemos hablar antes de que tengamos, como aquí el calcitrol, usted lo dijo, a voz a todo mundo, que este medicamento cumple. Por eso es necesario, pero es preliminar, no podemos prevaricar cuando todavía no tenemos los datos terminales. Cuando no se sabe se puede cometer errores, Janet. Por eso, gracias por invitarme para comunicar a la ciudadanía e informarles desde la autoridad sanitaria lo que sí es lo cierto, lo verdadero. Gracias, ministra. Nos vamos a hacer un corte comercial y ya regresamos para despedir.